Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy, por supuesto, no podía dejar de ser, en términos generales, otro tema que no fuera COVID, donde hay 87 casos confirmados. Tenemos 18 casos más que los registrados ayer. Hay 2 personas que se mantienen en cuidados intensivos de hospitales nacionales. Hay una persona fallecida lamentablemente el día de ayer y se ha girado la orden ya de cerrar cines y teatros a partir de este fin de semana. Y recuerden que desde la medianoche está cerrado Costa Rica al paso de turistas o a la llegada de turistas. Durante las últimas horas han llegado 300 personas, todas costarricenses, algunas de ellas extranjeros pero residentes, no turistas en nuestro país, por lo que se han brindado más de 300 órdenes sanitarias. Hoy en la emisión les contábamos, y lo recordaba el ministro de Seguridad Pública en la conferencia de prensa desde Casa Presidencial, que incumplir una orden sanitaria podría tener una pena de prisión de hasta 3 años. Yo, al igual que uno puede notar, a la mayoría de personas responsables del país y al gobierno de la República, estamos muy preocupados por la gente. La actitud de la gente, los que se toman esto de una manera ligera. Ciertamente hoy hay menos personas en la calle y eso tranquiliza un poquito, pero sigue habiendo muchas actitudes y conductas que pareciera que en Costa Rica no pasa nada. Tanto que las municipalidades han tenido que cerrar los parques. Hoy se anuncian el cierre de los parques en San José, por ejemplo, también. Y ahora que conversaba con los compañeros que iban saliendo de escenario deportivo, me estaban contando algunos de ellos cómo en el camino para la radio se encontraron gente que estaba, gente con otras personas, gente aglomerada, conversando, haciendo ejercicio. Es muy chiva realmente, pero eso no es bueno. En este instante no podemos hacerlo. Y la gran duda, ayer el ministro de Salud dijo que dudaba de la capacidad de razonamiento de algunos costarricenses que, pese a la amenaza inminente del virus en Costa Rica, se iban generando conductas muy poco recomendables. Y resulta que uno se pregunta por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que no hacemos caso? ¿Por qué es que aglomeramos? Porque finalmente esto se va a acabar cuando todos pongamos de nuestra parte. Y hay un estudio que hizo Porter Novelli, la empresa Porter Novelli, que nos refleja cuál ha sido la actitud de los costarricenses en redes sociales sobre el COVID. No a manera de chisme y de decir, uy, mira, vamos a ver qué hablan los chicos sobre COVID en redes sociales, sino como una caja de resonancia que nos permite de alguna manera darnos una idea de qué es lo que piensan los costarricenses y de qué se nutren los costarricenses respecto al COVID. Ciertamente las redes sociales no son la realidad, pero es una buena caja de resonancia y una buena caja de medida de lo que pasa con un tema particular. Y a mí realmente me pareció el tema muy interesante y además muy actual. Yo invité a Oscar Solano, que es el director general digital de Porter Novelli, para que nos acompañe y, siendo consecuentes con las recomendaciones que le estamos dando a usted, de evitar las aglomeraciones y a las reuniones, a partir de hoy y hasta nuevo aviso, no habrá invitados de Matices en la cabina, sino a través de Skype, acompañándonos a nosotros. Así es que, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos a través de la tecnología y muchas gracias por compartir los resultados del estudio con nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien, por dicho. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, gracias, Oscar, por acompañarnos. Nada más déjame coordinar un tema técnico. Heiner, ese audio que yo tengo acá es el de la línea. Ok. Entonces, y nosotros le estamos dando el retorno de la línea. Porque es que Oscar, si nos puedes escuchar por la línea telefónica, aunque nosotros te veamos por Skype, será mejor, porque entonces
cortamos el tiempo en que duras vos escuchándonos, si me lo permitís, Oscar. Así es que voy a volverte a saludar. Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, mucho mejor. Muy bien, gracias. ¿De dónde les nació, Oscar, hacer este estudio que les contaba, nos da algunas ideas sobre el comportamiento de los ticos en redes sociales, que a su vez es el eco del comportamiento en la realidad, Oscar? Mira que todo nace, Randall, desde el hecho de enfrentados en un mundo de contenidos donde tenés demasiada información falsa, pues realmente lo que hicimos fue generar un estudio y liberarlo básicamente para que el costarricense y los medios tuvieran una información más veraz y un punto de vista más real de la conversación del costarricense, porque realmente hay mucha duda, hay mucha consulta, mucho espacio gris que está siendo llenado con contenido falso, y creo que pues en momentos de emergencia, en momentos de alerta, realmente tendríamos que tener un poco más de visibilidad de qué ofrecer a nivel de contenido de información y sobre todo ver qué emociones trabajar de costarricense que reflejan la conversación. Entonces realmente todo nace a partir de esto, en el momento que escuchamos incluso a clientes nuestros dentro de la agencia, pues cuál es el sentir del costarricense, o sea, qué le está generando o detonando este aspecto del coronavirus dentro de los medios digitales, más allá de lo bien sabido como el sarcasmo y la chota, que somos buenos para generar memes, pero realmente este caso pues nos hace ver que a nivel de información esta vez las chotas y los memes no son suficientes como para sobrellevar el tema informativo del coronavirus. Por supuesto, Oscar, en términos generales, ya nos metemos al detalle del estudio, pero en términos generales, ¿qué opina o cómo actúa el costarricense con el tema del COVID-19? Fíjate, hay mucho reflejo específicamente a miedo, específicamente. Es algo que empezamos a medir esta vez en la conversación y hay mucho miedo reflejado, hay mucho factor sorpresa dentro de la gente. Creo que al ver el coronavirus como lo veamos muy largo de Costa Rica, creo que es un hallazgo bastante interesante y sobre todo también genera un factor de ira. O sea, la gente refleja como mucho enojo en la conversación, pero también volvemos al mismo punto. Es un tema de no tengo reflejada la información veraz o no termino de entenderla y procesarla específicamente. Entonces, cuando empezamos a ver hay mucho sentimiento neutro seguido por un sentimiento negativo. Esto es lo que refleja mucho, como te decía, o sea, mucha duda, mucha consulta y sin embargo un gran área a nivel sarcástico sobre el tema de a mí no me va a pasar eso, por eso sigo mi vida normal. Por eso es que, como estabas conversando ahorita al inicio del programa, todavía vemos gente corriendo en grupo, todavía vemos gente haciendo ejercicio afuera en grupo y es como el famoso no me va a pasar a mí. Entonces creo que eso se refleja mucho en la conversación. Sí, claro, de hecho creo que uno podría, por eso decía yo que las redes sociales no son la realidad, pero son es un buen medidor, es una buena caja de resonancia de lo que ocurre en la realidad y lo vemos justamente en ese sentimiento de a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? Lo vemos y ahorita lo vamos a ver con las fechas en que empezamos a hablar de este tema, pero lo veíamos como un problema ajeno, era un problema de los chinos, después era un problema de otros países y ahora es un problema de otros costarricenses, Oscar. Correcto, de hecho eso se sigue reflejando mucho. De hecho, parte de lo que sale acá es mucho se habla, el costarricense, parece mentira, pero habla mucho del factor de negligencia, aunque nos vemos a nivel masivo que se le reclama mucha negligencia al gobierno. Realmente la negligencia que más sale en la conversación es hacia el mismo costarricense, que somos muy negligentes en el actuar sobre el tema del coronavirus. Con el famoso a mí no me va a pasar eso, o sea, y obviamos porque todo el mundo se cree un poco invencible a través de social media, pero sí es un factor que se refleja dentro de la conversación en el tema de negligencia y sobre todo el aspecto de discriminación social. Cree que esto le pasa a un área de la población en el cual yo no tengo cercanía, pero realmente, como lo hemos visto en diferentes fuentes de información, es un virus que no discrimina, o sea, va para todo el mundo.
Sí, ese es el enorme problema de lo que estamos viendo. Marvin, por aquí me está diciendo mi Facebook, pero no sé si es tema mío, que la transmisión se interrumpió, y no quiero perder detalle justamente de la transmisión, así es que si nos indican los compañeros de Canal 2, que son los que están controlando justamente el video que estamos emitiendo para las redes sociales, si me dicen que todo está bien, antes de hacer la siguiente pregunta a Oscar, porque realmente me parece un tema muy importante como para dejarlo casi a la mitad. ¿Te respondieron algo, Marvin? Ok, vamos a ver si logramos tener a los compañeros del canal atentos a lo que está ocurriendo al aire, sobre todo un momento en que este tema es la emergencia nacional. Te voy a preguntar, Oscar, ¿cuándo empezamos a hablar en Costa Rica del coronavirus, del COVID? Porque los medios de comunicación empezamos a hablar desde diciembre de lo que estaba pasando en China, en enero ya dijimos que podía llegar aquí, pero creo que no nos creían mucho, Oscar. Y realmente no les creían tanto, o sea, porque de hecho la conversación nosotros la empezamos a medir desde inicios de enero y no fue hasta mediados de febrero donde se empezó a dar como ciertas menciones en redes sociales, específicamente más en Twitter, y el mayor boom específicamente a nivel de conversación se empieza a generar después del primer caso confirmado en Costa Rica, donde vemos una curva ascendente hasta el día de hoy que no ha bajado, realmente se mantiene, haciendo que básicamente más de 1.9 millones de costarricenses al día de hoy estén conversando sobre el tema del coronavirus en las redes sociales. ¿Cuánta gente? 1.9 millones es el último dato actualizado que manejamos hasta hoy. Ok, menos de la mitad de la población. Menos de la mitad de la población. Pero mucha gente. Pero mucha gente, porque de hecho cuando lo comparamos contra el estudio de redes sociales que hicimos el año anterior del costarricense conectado, a ese momento, el año pasado, había 3.5 millones de costarricenses conectados en redes sociales con al menos una cuenta en una red social. Y hoy estamos hablando que 1.9 millones, casi los 2 millones de costarricenses están hablando. Estamos diciendo que es casi 2/3 partes o 3/3 partes del total de costarricenses que tienen al menos una red social. Ok. Nada más profundicemos los datos que me contabas sobre la fecha. Los medios de comunicación hablábamos en enero de esto. Me dijiste que a principios de febrero se empezó a hablar un poquito, pero era particularmente a través de Twitter. Correcto. De hecho, la red que más ha generado conversación sobre el tema de coronavirus ha sido Twitter en el país específicamente, seguido por Facebook, por sitios de noticias y por blogs específicamente, como fuentes primarias de detonación de lo que es llamado una mención sobre el tema del coronavirus. Que tenemos menciones y tenemos conversación, que son dos dos áreas separadas. Uno es una mención original que no contempla todos los comentarios hacia abajo, retweets, recompartidos, comentarios, likes, y en el otro, básicamente lo que son interacciones son personas conversando, una conversación por usuario, que ese es el dato que te decía, que manejamos casi los 2 millones de costarricenses conversando sobre esto, pero las dos principales fuentes que empezaron a hablar sobre el tema a mediados de febrero fue Twitter y sitios de noticias específicamente. Oscar, ¿a vos qué te parece con tu experiencia? ¿Qué características tiene Twitter que hace que sea la red 1 o número 1 en la que se está hablando aún hoy del tema del COVID? Va muy asociado a dos factores. El primero, la volatilidad de los tweets, específicamente, que necesito generar un alto volumen para mantenerme dentro de la conversación. Ese es como punto número 1. Y como punto número 2, es un aspecto de alcance. O sea, es un aspecto donde, si bien es cierto, no es la red más grande en función a cantidad de usuarios registrados, pero sí es una red que ha estado, primero, creciendo en los últimos 2 años a nivel de cuentas, y segundo, en cantidad de tweets generados, todos los meses crece por lo menos un 5% versus el mes anterior. Entonces, realmente, la conversación que sea, particularmente en Twitter, va mucho también asociado por la velocidad con la que corre la información en Twitter específicamente versus otra red social. Entonces, nosotros los tuiteros somos menos, pero somos más intensos. Completamente, porque en promedio, hacerte números que en Costa Rica, por lo menos en Facebook, un usuario promedio genera en Facebook un
3 posts a la semana aproximadamente. Pero en Twitter se generan más de 10 tweets por día, como mínimo. Entonces, ya empiezas a ver pues realmente un volumen completamente diferente entre una red y otra. Ok, entonces, un post en promedio en Facebook versus 10 tweets por día. Correcto. Ok, los tuiteros somos más expresivos. Somos expresivos, y como te decía, un post en Facebook tiene más tiempo de vida, a nivel de plataforma o a nivel de red social, entonces corre más tiempo un solo post en Facebook. Un tweet, básicamente en el momento que lo haces ya posiblemente tiene días encima. Entonces, realmente esa es la necesidad de estar generando una conversación para mantenerme activo y sobre todo no perder el hilo de la conversación. Magus Ver dice, Randall, y con todo respeto, y lo hace con todo respeto, ¿qué importancia tiene este tema? Magus, para mí mucha, ¿sabes por qué? Porque esto nos permite, ve que ya hace un rato Oscar nos daba un dato que para mí es súper importante. ¿Cuándo empezamos a hablar los ticos del coronavirus? Pese a que los medios de comunicación empezamos a hablar en enero de del coronavirus y de que era inminente la llegada a Costa Rica, realmente las redes sociales un poquito empezaron a hablar en febrero y empezaron a hablar masivamente una vez que se confirma hace un poquito menos de 15 días el primer caso en Costa Rica. Entonces, esto significa, como un espejo de la realidad, que no fue hasta que se dio el primer caso que empezamos a tomar ni siquiera en serio, por lo menos conciencia del riesgo que representaba el tema del COVID en Costa Rica. Oscar, no sé si estás de acuerdo. Completamente, yo creo que es un factor en el que va muy asociado al ser del costarricense y me incluyo dentro de eso, que hasta que no la tenemos cerca no nos la creemos, y hasta que no lo vivimos no lo creemos. Entonces, por más de que los medios desde enero estuviesen hablando de esto, o desde diciembre específicamente, incluso si vamos más atrás, al costarricense no le interesaba mucho específicamente conversar sobre el tema o incluso generar preguntas sobre el tema del coronavirus, y ya lo vemos en el momento que se empiezan a generar todo el montón de dudas y consultas sobre el factor del coronavirus o sobre el tema del COVID-19, es a partir del primer caso generado en Costa Rica, confirmado en Costa Rica, que es hace 12, 14 días atrás. Sí, entonces, 13 días. ¿Perdón? 13 días en particular. Exacto, entonces de ahí es cuando empezamos a ver cómo la conversación primero, en un aspecto vemos, de ahí es un punto comparativo también, la conversación toma un matiz completamente diferente a partir del 6 de marzo. Antes de esto es cuando estábamos viendo muchos casos de la conversación a nivel general en el país, hay personas muriendo en el mundo por otras enfermedades, que eso es cierto, pero a partir de que se confirma el primer caso en Costa Rica, la conversación varía. O sea, ya ese aspecto del reclamo, de por qué tengo tanta atención sobre el tema del coronavirus, si no ha llegado a Costa Rica y lo veo muy largo de que llegue, eso pasa en China, pasa en Italia, pero en el momento que Costa Rica confirma el primer caso, no solamente la conversación sube en Costa Rica, sino que sube en todos los países de Centroamérica, porque este estudio lo hicimos para todos los países de Centroamérica, incluso República Dominicana. Entonces, realmente, ahí es cuando empezás a ver, hasta que eso no pone en pie, el costarricense no se lo cree. Pero los expertos y ustedes en medios también nos han dicho, va a venir. Y vemos el ministro de Salud en las últimas conferencias de prensa donde realmente casi que copia y pega el speech diciendo, créanse esto, reaccionen, ocupo que reaccionen específicamente, y sobre todo, ahora sí, no nos lo creímos hasta que realmente él lo dice, van a haber muertes y cae la primera muerte. Entonces, claro, realmente es algo que como costarricenses a través de las redes sociales también tenemos que entender de que no estamos ajenos a esto, por más de que estemos en Centroamérica, literalmente en un país pequeño, por así decirlo, no somos ajenos a esto. O sea, no solamente le pasa a las potencias mundiales, nos pasa a todos. Entonces, hay un cambio en la conversación donde toda esta conversación hacia atrás, del 6 de marzo hacia atrás, a mediados de febrero, donde el costarricense dice, ¿por qué le ponemos tanta atención a esto si hay otras enfermedades en el mundo que han estado siempre? Sí, pero resulta que ahora llegó a Costa Rica y vemos también el grado de irresponsabilidad, no solamente en la conversación, sino en la actuar general sobre el tema de cómo van aumentando los casos en 40 casos en esta semana, nada más. Claro. De hecho, Juan Pablo Calvo dice,
Y Randall, usted hasta hace unos días decía al aire que este era un virus enclenque, que solo con agua y jabón bastaba, que no se podía parar el país porque íbamos a morir de hambre. ¿Todavía piensa igual? Porque voy a esperar alguna retractación. Sí, Juan Pablo, pienso exactamente igual. Sigue siendo el mismo virus enclenque, que se mata con agua y con jabón y que se evita con el distanciamiento social. Lo que pasa, Juan Pablo, es que creo que la población era más enclenque que lo que yo pensé, y cuando digo enclenque es que ni siquiera tuvimos la capacidad, y creo que los datos que estamos viendo hoy lo demuestran, de entender la seriedad de este caso y entender que solo nos pedían que nos laváramos las manos con agua y jabón, que no saludáramos de beso, que no nos aglomerábamos, y lo que hicimos fue contrario. Y los 87 casos que hay hoy no es porque el virus sea más fuerte de lo que nosotros pensamos. El virus es exactamente igual como lo pensamos. Lo que pasó hoy es que a la gente no le importó, no lo vio importante, no le hizo caso. Y el dato que nos suma hoy Oscar a la conversación es fundamental para entender esto. En el sentido de que aquí a matices, la semana que empezó esto, el primer viernes, que apareció el COVID, el primer caso de COVID en Costa Rica, ese lunes estuvo el ministro de Salud con nosotros aquí y estaba súper preocupado y nos decía, lavémonos las manos, no hagamos aglomeraciones. Y ¿saben qué? No le importó a nadie, y esa explosión, que le iba a pedir que me la detallara un poco más a Oscar, se da justamente en el momento en que surge el primer dato o el primer caso de COVID en Costa Rica. Oscar, la explosión es clarísimamente, digamos, es muy clara una vez que se confirma el primer caso. Completamente. De hecho, te leo un poco a nivel de números, donde el promedio de conversaciones generales en Costa Rica sobre el tema del coronavirus antes del 6 de marzo no superaba las 1.500 conversaciones diarias específicamente. Hoy, a partir del 6 de marzo, se da el primer pico, donde sube a más de 10.000 conversaciones diarias, y para el día 12 ya vamos por más de 25.000 conversaciones diarias centradas solamente en el tema del coronavirus. Entonces, y antes de eso, no superaban las 1.000 conversaciones sobre el tema, e incluso 100 diarias, alguien que realmente veía una noticia, la compartía y generaba una conversación, pero realmente antes de eso nadie lo volvía a ver. O sea, realmente estaba más centrada la conversación en un factor de queja, y a ver, todos entendemos de que el coronavirus no es la única problemática a la que estamos enfrentados en el mundo, pero en este momento es lo que más crece como la espuma, y lo que si no tomamos una posición, así como ha explotado la conversación desde esto, vamos a terminar nosotros explotando un volumen de casos. Sí, indudablemente. Hernán Hernández dice, la gente en la calle, la mayoría es la que anda trabajando. Hoy sí, Hernán, hoy sí. Lamentablemente la última semana no. Si usted pasaba por los supers, los malls, los restaurantes, los bares el fin de semana, no andábamos trabajando. Cherita, muchas gracias por el café. Oscar, te perdiste el café. Lo siento mucho, y se perderán el café mientras hagamos matices por Skype. Cherita, muchas gracias. Gracias a Cherita, que siempre está tan atenta a traernos los detalles. Cuando ustedes empiezan a analizar en febrero, que las redes sociales empiezan a hablar del COVID, Oscar, ¿de qué hablaban? Porque ahora podemos identificar el sentimiento en las conversaciones de los últimos días, pero digamos, ¿de qué se hablaba? ¿Era de que el virus, era temor de que el virus iba a llegar, era búsqueda de información, o era más bien chistes, que yo vi muchos respecto al nombre incluso de coronavirus? De hecho, la conversación a mediados de febrero ni siquiera reflejaba un sentimiento de preocupación, un sentimiento de miedo. Era como más un factor de sorpresa, más un factor alrededor del sarcasmo, de la chota. De hecho, cuando empezábamos a ver conversación, incluso analizando emojis, por ejemplo, los famosos emojis que metemos dentro de la conversación, eran temas de la corona, de los emojis sobraba a diestra y siniestra, y cuando hicimos análisis de la parte visual, lo que más había era literalmente memes, específicamente los memes de Yoda, los memes de los Simpsons, viendo cómo en otras partes ya no podía ir de viaje a ese lugar del mundo, y había mucha preocupación más bien por los aspectos de los planes que
tenía que cortar a futuro en los países donde habían casos confirmados. Y uno va a decir, okay, eso es ser muy yoísta específicamente dentro del tema del coronavirus. Entonces, la conversación en ese momento estaba en cómo realmente China nunca la vio venir el tema del coronavirus, cómo el tema del coronavirus en China sí salió bien, pero los productos que vienen a este lado del mundo no. Y realmente son aspectos que yo digo, es un tema de cómo la conversación cambia en el momento, karma. O sea, literalmente, es un tema donde la conversación pasa de lo que está pasando el otro día al qué hago. O sea, claro. Entonces, hay mucho también influencia de noticias falsas. Realmente parte de lo que se conversaba mucho sobre, antes del primer caso confirmado en Costa Rica, era mucha noticia falsa. De hecho, ahí fue cuando nosotros tomamos un poco la posición de decir, hagamos un estudio y limpiemos la conversación de sitios que realmente no dan información veraz, páginas de Facebook que sueltan cualquier información, gráficos que se ven espectaculares, pero realmente no tienen datos válidos. Esa era la conversación que estaba generándose antes, es como el aspecto de lo que me voy a perder, ya no voy a poder ir de viaje a Europa, ya no voy a poder ir de viaje a Asia, aspectos de cómo voy a hacer negocio con el tema de las mascarillas, entonces, y se empieza a dar el boom sobre el tema del alcohol en gel y el jabón antibacterial. Entonces, eso fue antes del 6 de marzo. Después del 6 de marzo todo gira en respecto a búsquedas y preguntas sobre las consecuencias, los síntomas, cómo se trata el coronavirus, qué pasa luego. Todo eso es la conversación cambia completamente. O sea, los sentimientos cambian, las emociones varían, pasamos de un factor de sorpresa, de un factor de el chiste a más miedo, tristeza, aversión, donde uno dice, realmente, hasta que no lo vivo, no reflejo incluso ese aspecto espejo en las redes sociales. Claro, hasta nos dejamos de reír y empezamos a preocuparnos. Les recuerdo que ahora tenemos una nueva plataforma, tenemos una enorme cantidad de mensajes en Facebook y en Twitter también, pero les cuento que ya habilitamos desde ayer el 899-935-935, 899-935-935, ahí nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, los mensajes por WhatsApp. Por favor, no me manden audios porque no los puedo escuchar, y no llamen tampoco porque tengo ese celular aquí en la mano, pero me pueden mandar su nombre si gustan y su comentario al WhatsApp 899-935-935. Para quien dice que es que yo ninguneaba la pandemia, jamás la he ninguneado, por eso hice una semana antes el programa con el ministro de Salud. Lo que sí dije, y lo sigo manteniendo, es que el virus es enclenque, y cuando me refiero a que el virus es enclenque, y por cierto, no son palabras mías, sino son palabras del Ministerio de Salud, cuando me refiero a esto, es que hay virus en el mundo que no se eliminan lavándose las manos, que uno tiene necesariamente que utilizar un antirretroviral. Este virus es tan debilucho, lo que pasa es que es muy rápido, pero es tan debilucho que con agua y jabón usted lo mata. Lo que pasa es que para usted matar el virus con agua y jabón, tiene que lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, ojo que no son medidas tan fuertes como decir, usted tiene que bañarse en rayos ultravioleta durante 5 horas al día. Es que lavándose las manos se mata el virus, y hoy se sigue haciendo eso. Y también el distanciamiento social, no se dé besos, no se dé la mano. Pero ustedes no me dejan mentir, antes de que apareciera el primer caso, incluso la semana pasada, incluso antier, antes de la primera muerte, era muy común salir a la calle y seguir viendo a la gente abrazándose, dándose besos en la mejilla, dándose la mano, no lavándose las manos. Así es que yo insisto, el virus sigue siendo enclenque en el sentido de que es muy fácil de matar. Lo que pasa es que ni siquiera eso fácil que hacemos lo demuestra. Y yo entiendo que a la gente le caiga mal que yo diga que fuimos incapaces de sostener esto de una manera efectiva, pero el mismo ministro de Salud ayer nos pedía que reaccionáramos. De hecho, hoy hemos empezado una campaña que tiene que ver con reaccionar. Heiner, por ahí tenemos alguno de los sellitos que hicimos de reaccionar. ¿Puedes poner uno, por favor? Bueno. Esto no es broma, quédate en casa. Esto no es broma, quédate en la casa, de verdad. Cuando usted ve a alguien burlarse de esto, decir que no es importante, digámosle, hey, no es broma, quédate en la casa. O reaccioná, que fue lo que dijo ayer el ministro de Salud refiriéndose a Costa Rica. Reaccioná,
porque pareciera que aquí no estaba pasando absolutamente nada. Dice ese CHN, Randall, a mí no me matas de envidia con ese café, yo tengo mi cafecito full, salud y disfrutar tu café. Igualmente, salud. Alvarado Blandón Delfos dice, muy interesante aquí en Houston, donde nos está escuchando y observando, aún hay miles de irresponsables que creen que esto no es nada. Por la naturaleza de mi actividad comercial debo visitar hospitales a diario y cada vez los protocolos son más estrictos. Sí, Daniel Arce, saludos ya en sintonía con matices, saludos desde Wisconsin Dells. Dice, estamos bien guardados en la casa, así hay que estarlo. Usted que tiene la oportunidad de estar en su casa, no la desperdicie. Erika Moss dice, China no es que no lo vio venir, es que lo escondieron. China es una caja cerradísima, no tenemos idea. Uno de los problemas principales, yo se lo dije a las autoridades de la caja aquí en Matices, por favor no llamen al teléfono del WhatsApp, porque evidentemente no puedo contestar, pero pueden mandar sus mensajes, que uno de los problemas era que nació en China, y China evidentemente se guarda un montón de información. Guillermo Guardia dice, Randall, cuando usted habla de enclenque, yo tengo claro que se mata fácil, en las manos, sí, se mata muy fácil, mientras no esté contaminado, pero el oyente no entiende que cuando estás contaminado ya no se mata con agua y jabón, por supuesto. William Daniel Barrantes también nos saluda desde Punta Arenas. Fernando González dice, no, Randall nunca la ninguneó. Estos son parte de una enorme cantidad de comentarios que hay a través del Facebook Live, y voy a ir un momento a la plataforma 89935935 para ver los mensajes que nos están colocando. Recuerde que nos pueden mandar sus mensajes a través de WhatsApp, y hay un montón. Vamos a ver, para ir al origen de los mensajes. ¿Qué va a pasar con los cobros de luz y agua? Hasta el momento se mantienen, pregunta el 4170, hasta el momento se mantienen, solo hay una directriz del gobierno a la IA para que no corte los servicios que están morosos. El 7721, yo tengo que salir a trabajar mañana, tengo que salir a trabajar porque trabajo en ventas y me toca, pero veo a la gente en la calle como si nada. Sí, a mí, yo entiendo a la gente que le toca, a mí me toca, por ejemplo, venir a trabajar, pero lo que me molesta es que la gente a la que no le toca venir a trabajar está en la calle justamente como si nada. Nos saluda Lindsay Gutiérrez, que está en New Jersey. Saludo, Lindsay. Siento mucho la situación que están pasando en Costa Rica ahora con la primera muerte por COVID. En Costa Rica la situación no es broma. Aquí en los Estados Unidos también están tomando medidas extremas si es necesario acatarlas. Ya aquí tenemos 171 muertos, dice Lindsay, y al menos en New Jersey nos piden regresar a nuestras casas a las 8 de la noche y no salir hasta las 5 de la mañana. Las compañías que no pueden cerrar completamente solamente trabajan un 50% de sus empleados. Todos los restaurantes cerrados únicamente para recoger o envío a domicilio. Es cierto, no niego que económicamente esto nos golpea cada día, pero si no tomamos medidas vamos a extender este virus sin poder contenerlo y entonces va a ser una crisis insostenible. Reacciona, dice Lindsay desde New Jersey. De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Nos coloca esa frase de Alejandro Magno, Lindsay en WhatsApp. También el 6952 nos saluda, que estoy intentando descargar. Dice que pasó por el Parque de las Ruinas en Cartago y estaba lleno, incluso hay una venta de helado, sí, es impresionante, yo creo lo mismo. Las tomó hace 20 minutos la foto, incluso en la foto se pueden ver a 3 adultos mayores conversando en las bancas del parque, y son justamente las poblaciones más vulnerables. Pero dice el 6084... Una pregunta, ¿se mata solo con alcohol de 70-80, solo con alcohol en gel o agua de jabón? Sí, se mata con alcohol en gel que tenga mayor concentración de 60% y con agua y jabón, el jabón con el que todos nos lavamos las manos. Dice, es que soy chofer de Uber y ando gente todo el día y soy hipertenso. Sí, lávate las manos y no exigirle a la gente que ande con vos en el carro que al estornudar utilice el protocolo adecuado, pero sobre todo además mantenemos las medidas, intenta no conversar ni que te conversen en el carro. Respecto a los tipos de medio, Oscar, que utilizamos para informarnos de esto, aún poniéndome la soga al cuello y que me digas que nosotros no somos uno,
Pero en los tipos de medio, ¿cómo se informa la gente, Oscar? ¿Cómo se informa la gente? Básicamente, a hoy todo lo que está generando tráfico con links desde las redes sociales hasta sitios. Realmente la distribución de medios donde se está informando a la gente, donde está accesando a la gente, es primeramente en sitios de noticias, seguido por sitios de blogs específicamente. O sea, esos son como los dos aspectos donde entran. Que la radio y la televisión realmente no está lejana de esto, aparece dentro del gráfico, solamente que lleva a los sitios y las redes sociales de los sitios de noticias de radios y demás, pero a su representativo o su homólogo en la parte de redes sociales. En este caso, por ejemplo, o sea, dentro de TV y radio registrado dentro de la plataforma aparece Monumental, pero me lleva al Facebook y me lleva al Twitter de Monumental específicamente. Claro, eso es muy interesante porque, bueno, usted se informa por Monumental igual que otros medios a través de diferentes plataformas. En este mismo instante usted se puede estar informando por Monumental en radio, por Monumental en Facebook, por Monumental en Twitter, bueno, por Monumental en las diferentes redes sociales. Yo insisto, por favor, a la gente, habilitamos la plataforma, el 899-35935, para que puedan mandarnos sus mensajes, pero no llamen porque no puedo contestar, evidentemente. Pregunta el 5589 si en Upala hay casos sospechosos. No tenemos, el Ministerio de Salud ya no da los casos sospechosos respecto a estos temas, solo los confirmados, y tenemos 87. Laura, no era Laura, era Alfonso Rodríguez. Oscar dice en Facebook: me preocupa el tema de la forma insultante y agresiva de los intercambios de información y comentarios en redes sociales. Y ahora me decía, sí, uno de los sentimientos que se lee es que la gente está enojada. ¿Pero enojada con quién? Hay ira, o sea, y hay un factor también de aversión, pero principalmente la ira aparece dentro de la parte de redes sociales. Y de hecho, para que te des una idea, también dentro de la conversación hay un factor de discriminación social. O sea, específicamente aparece tal cual dentro de la conversación analizada que utilizamos con inteligencia artificial, está el tema de discriminación social a través de la conversación en redes sociales. Entonces, realmente va más allá de lo que podríamos pensar. O sea, incluso el hecho de ver casos sospechosos, digamos, me parece una medida correcta del gobierno también. Eso puede reflejar, evitar un factor de discriminación social donde yo me entere de que hay un caso y lo empiece a discriminar sencillamente porque es un caso. Yo creo que eso no es un tema que deberíamos abordarlo de esa manera, incluso de la conversación, porque no se trata de atacar a los usuarios entre sí, porque me enteré de que desde un chisme, por ejemplo, de que el amigo del amigo del amigo es positivo, por ejemplo, o estuvo vinculado en un ambiente. Yo creo que son aspectos de donde debemos disminuirlos. De hecho, el objetivo de este estudio es ver esas emociones, ver esos factores de riesgos y empezar a generar contenido que ataque esos aspectos, o sea, incluso bajar los aspectos de ira, que yo creo que en este momento la parte de ataques entre usuarios en las redes sociales ni debería estar sucediendo. Creo que en este momento la prioridad debería ser consumir información veraz, real, insisto, o sea, alejarse de los fake news, que lo que hacen es alimentar esto, o sea, alimentar los aspectos negativos de la conversación. Claro, sobre todo un momento en que estamos pidiendo la unión nacional para luchar contra este enemigo invisible. Dice Luli Borbón, ¿pero es enojada o es estresada? ¿Puedes explicarme mejor, Oscar? Cuando ustedes llaman enojada o con ira, ¿a qué se refiere? Si es una ira, digamos, libre y ustedes no pueden determinar contra qué es, o es una ira contra los desinformados, una ira contra el gobierno, una ira contra el virus. ¿Pueden medir eso? Hay un factor, te cuento exactamente qué mide o cómo se distribuye la parte de ira dentro de... Hay un aspecto que está enfocado en la ira situacional, en el tema de por qué me está pasando esto en estas etapas de la vida, o por qué en mi generación, que hay mucha conversación alrededor de esto, y es como preguntarse en generaciones hacia atrás si existió la ira sobrevivir otras pandemias, sobrevivir otros cuadros de crisis. Ese es un factor importante, y la ira, hay un factor muy grande, la ira hacia el yoísmo, específicamente hacia
lo egoísta que es cierta gente en el aspecto de dejar vacíos los supermercados, por ejemplo. Y esa ira se refleja en a ciertos usuarios que lo que hacen es que las personas en riesgo, por ejemplo, están alejadas de obtener los productos que deberían ser de libre acceso. Entonces, hay mucha conversación, el 50% de la conversación está reflejada en la ira hacia los usuarios, que están dejando, o están actuando de una manera casi apocalíptica entre los supermercados. Eso es un área bastante importante de la conversación. Y el otro área importante, en un 30%, está enfocado hacia la ira de por qué me está pasando a mí en estos momentos de la vida, un 10% hacia la ira sobre el tema de gobierno, que hay mucho desentendimiento del aspecto de por qué los casos van en aumento o por qué incluso detectamos casos, que es un tema también importante que la gente no analiza dentro de la capacidad que tiene un país para identificar casos versus un país que no tiene capacidades o no las comunica. Entonces es un factor importante que la gente tiene que analizar, pero que se da dentro de la conversación y está metido dentro de esa misma ira. Y otro porcentaje de menor medida hacia el coronavirus per se, como virus o como enfermedad. Claro, por supuesto. Dice Marcela Herrera, yo sí estoy enojada con todos los irresponsables que van para la playa sin importarles nada. Mario Chávez dice que la ira es que es la ira contra la gente desinformada. Manuel Rodríguez dice, llevan más de 2 semanas apelando a la buena voluntad del tico y no ha resuelto nada. Vamos por 87 casos. Depende de lo que hagamos en semana y media, dijo el ministro, porque si no cambia la receta no puedes esperar resultados diferentes. Sí, lo que hagamos en los próximos días será fundamental, lo que hagamos en los próximos días, pero lo que empezamos a hacer ya, lo que empezamos a hacer ayer, lo que empezamos a hacer una semana, será fundamental para conocer. Freddy Corrales dice, Randall, ayer fui a comer a una soda en San José, un señor que limpiaba las mesas dejó caer las servilletas al piso, las juntó y las volvió a poner en la mesa. Yo le dije que ya estaban sucias, se enojaron conmigo y las botaron de mala gana. Sí, la gente también, creo que hay diferentes factores y me parece que también lo explicaba Oscar, hay gente que está molesta con la gente que se excede, hay gente que está molesta por la situación, es decir, con el destino, por decirlo de alguna forma, hay gente que está molesta con la reacción gubernamental, hay gente que está molesta con los alarmistas, ¿verdad? Y nos llaman a los otros alarmistas, es muy complicado. Michael Alfaro dice, Randall, lo que sí dijiste es que el presidente de El Salvador es un populista para cerrar las fronteras y que tendría que rendir cuentas a la historia por lo que hizo. Solo se anticipó, lo sigo pensando, Michael, que Bukele es un populista, que toma algunas medidas para quedarle bien al público, pero buscando algunas otras cosas por abajo. Giso Joseph, nunca lo veré rectificando sus declaraciones previas. No, he rectificado algunas veces en mi vida, pero sigo pensando lo mismo. Mario Chávez dice, me da cólera la gente necia que no respeta y no cumple con quedarse en la casa. Alberto Jiménez dice, escuché a un doctor decir que el jabón antibacterial es para bacterias y lo que estamos tratando es un virus. Él dijo que hasta el jabón más común puede acabar con el virus, la idea es que genera bastante espuma. Sí, bueno, eso yo no soy médico, eso lo estoy reproduciendo los mensajes que nos envía el Ministerio de Salud respecto a este tema, porque esto es importante, por más que nosotros repitamos cómo se contagia el virus, cuáles son las medidas de prevención, que hay que lavarse las manos, que no hay que saludar. Una de las constantes que Oscar nos estaba refiriendo y que nos puede referir otra vez es que uno de los elementos después del primer caso es la búsqueda de información. A mí me hace gracia porque es como si no hubiera mucho, hay una lluvia de información y aún así la gente googlea cómo eliminar el coronavirus, Oscar. Exacto, de hecho no solamente registran el tema de cómo combatir el coronavirus, sino también el qué pasa después de una pandemia. De hecho, con mi esposa lo hablaba y era, literalmente uno llega a esos grados de buscar información y lo empezamos a ver dentro de las tendencias de búsqueda en herramientas gratuitas de información como Google Trends, donde pandemia tiene un pico, donde nunca en la historia se ha tenido que buscar un aspecto de término en Google como pandemia específicamente. Entonces, son aspectos que cambian completamente la búsqueda de información y también el aspecto de la gente
googleando aspectos de aislamiento social, qué significa el aislamiento social, distanciamiento social, tema de cuarentena. O sea, hay aspectos en los que empezamos a ver de que el costarricense nunca ha tenido la necesidad de buscar eso, o sea, dichosamente, pero ahora todos los términos, y nos tenemos que acostumbrar a términos no solamente de la conversación, sino términos de búsqueda e información, y ahí es donde viene el aspecto de en dónde estamos leyendo los resultados de esas búsquedas. Pero no solamente es el tema de buscarlos en Google, o sea, Google va a mostrar todo lo que realmente él encuentre, pero entonces viene el aspecto de qué estoy leyendo, que realmente es veraz y que realmente no. Entonces, todas estas búsquedas de cómo combatir el coronavirus, qué síntomas da, qué consecuencias se generan post sufrirlo, cómo se empieza a recobrar la vida específicamente después de una pandemia, son aspectos que hoy el costarricense está buscando y ha aumentado las búsquedas en un 100 o un 200% de lo que antes se buscaba, que era mínimo. Claro. Ve incluso, voy a leer un meme, ahora me lo pasó Febe, me hizo mucha gracia, me lo mandó para el programa. Digo, me hizo mucha gracia, pero desde el humor negro, porque es que realmente lo que pasa aquí, hoy estamos en 2020, en 2018, incluso en diciembre le decíamos a la gente, salga a votar, y la gente no salía a votar, prefirió quedarse en la casa porque tenían derecho a quedarse en la casa. Frecuentemente en enero todo el mundo nos dice, salí a hacer ejercicio, y todos nos quedamos en la casa porque finalmente nosotros decidimos si nos quedamos en la casa o salimos a hacer ejercicio, y la mayoría escoge quedarse en la casa. Ahora les estamos pidiendo a todos, quédense en la casa, y resulta que adivinen qué, no es mi derecho salir, entonces eso es muy, muy, muy complejo. Oscar, hablando de quedarse en la casa, no sé si lo lograron medir en el estudio, pero respecto a estas medidas de quedarse en casa, la gente ha buscado, si lo tienen mapeado ustedes, ¿qué hacer en la casa? Fíjate que ahí hay un factor importante, en distintos términos se ha buscado eso, no solamente en juegos de mesa, o sea, juegos online en familia, son aspectos que han crecido mucho en la búsqueda, pero también se ha encontrado mucho, y lo reflejamos ya dentro de conversación, de cómo combatir la depresión de quedarse en casa. Okay. Específicamente, ya temas incluso que está muy asociado a un término en inglés que se llama el burnout, que es el tema de estar quemado en casa, literalmente, y de ver muchos temas TikTok específicamente en Instagram sobre eso, pero si hay un aumento en búsqueda sobre juegos online gratuitos, juegos en familia online, búsqueda también de establecimientos que dan juegos de mesa, ha crecido mucho, que creo que por ahí hay una oportunidad también, y sobre todo a nivel de delivery. Entonces son aspectos que han crecido mucho en el tema de cómo combato el aburrimiento, pero también me nos llamaba poderosamente la atención el aspecto de ese factor de depresión de quedarse en casa. Todo lo estabas comenzando ahorita, es como cuando la gente te dice, mira, salí, ellos dicen, no, la verdad tengo pereza, y ahora que te tienes que quedar, te da la misma pereza de quedarte que cuando estabas en tu derecho también antes. Entonces ahora que te le dicen que casi es una obligación, ahora sí quieres salir. Entonces, pero eso se refleja mucho en temas de también ansiedad, o sea, hay aspectos, hay muchos temas también que cuidar, más allá también de la enfermedad, es el tema psicológico al que muchas personas están enfrentando hoy en día sobre el tema de estar en casa. O sea, ese aislamiento social, como lo dice su nombre, genera mucha búsqueda de información, y hay nada casi sobre el tema de aislamiento social, que yo creo que también es una gran oportunidad para establecer aspectos de contenido bajo esa vía. Walter Cavallini nos mandó un mensaje directo en Facebook. Dice, estimados señores, se refiere a Radio Monumental, estaba oyendo su programa y me preocupa y molesta mucho la aseveración que hace quien conduce el programa, es decir, yo, al decir que nadie hace caso, que nadie se preocupa, que nadie esto y nadie aquello. Quisiera saber en cuáles estadísticas formales, verídicas y oficiales se basa para decir eso. No es correcto externar esos criterios que no son ciertos, ya que en mi caso y en varios que conozco no se cumplen. Don Walter, ¿en qué me baso? En 87 casos, en 18 casos nuevos de ayer a hoy, en 19 casos nuevos de ayer a hoy, en un muerto, en salir a la calle. Todos los días vengo de la casa y voy a la casa y veo lo que está pasando en las calles. En eso me baso para entender que nadie ha hecho nada. Incluso yo lo invito también a ver las conferencias del ministro de Salud. El mismo ministro es quien dice, por favor, reacciona
o reacciona a lo tico, reacciona y movete, hace algo, quédate en la casa, porque realmente estamos en una situación muy complicada. Natalia Velázquez dice, a mí me gustaría saber cómo se van a tratar los muertos por el virus. Entiendo que es un dato muy feo de hablar, pero bueno, hay que hablarlo. Hay un protocolo que estableció el Ministerio de Salud y el OIJ. En términos generales, se depositan en una bolsa de cadáveres, una bolsa especial, que no se puede abrir, no se puede retirar. Las cajas tienen que ir selladas y los familiares, lamentablemente, por supuesto, porque es un proceso muy doloroso, no pueden ver a la persona fallecida, después de fallecida. Julio César dice que él le ha caído mal amigos que los ha visto de paseo, es una lástima. Yo le he caído mal hasta a mis personas más cercanas, que les he reclamado algunas actuaciones, algunas actuaciones que me parecen imprudentes. Dice, no, esta no es porque no tiene el nombre. Cintia Mainiere dice, a diferencia de los niños hacen caso cuando les explicas. ¿Es efectivo limpiar con vinagre? Dicen que no. Yo le había preguntado al ministro, lo mejor es desinfectante. Normal, el cloro es la mejor opción, pero cloro diluido en agua, porque se está dando un aumento también en las intoxicaciones. Bueno, tenemos un montón de mensajes esta tarde. Yo agradezco mucho el éxito que está teniendo el programa de hoy también. Ustedes hacen un resultado, un ítem, que dice cuáles son los temas que mueven el sentimiento de la conversación, Oscar. Uno de los temas, ahora me dijiste, cuando se llenaron los súper, eso fue un tema. ¿Qué otros temas mueven los sentimientos en las conversaciones? Hay un factor que está moviendo mucho, que es el tema de solidaridad. O sea, está moviendo mucho la conversación a nivel, por lo menos tratando de insertarle un factor de positivismo a todos. O sea, que realmente dentro de toda la conversación no todo es negativo, o sea, hay un pequeño porcentaje positivo, y hay mucho tema de la gente asociándolo a el rol que están tomando distintas pequeños negocios, pequeños influenciadores, que hacen que la gente siga su vida normal en casa, y ahí es cuando incluso vemos un estallido de transmisiones en vivo, soluciones de negocios que tuvieron que cerrar puertas por recomendación del ministerio, ahora se trasladaron a un factor online. Aspectos también como el tema de los seres queridos a nivel de cuidado mueve mucho los sentimientos de las personas. El aspecto de la búsqueda o la conversación de para cuándo hay una vacuna genera mucho sentimiento neutro asociado al tema de duda específicamente. La gente pregunta mucho y conversa mucho sobre el tema de cuándo va a estar lista la vacuna del tema del coronavirus. Es un factor también importante. La gente también se cuestiona mucho de por qué ya no existe una, si se ha venido conversando sobre el tema de que el coronavirus se tiene identificado como tal desde hace rato. Son aspectos varios que generan, como buscan inclinan las balanzas de la conversación a nivel de sentimientos. El tema de la expansión genera mucho sentimiento negativo a nivel de preocupación, pero también aparecen en verde aspectos de que antes eran rojo full en función del sentimiento negativo, ahora empiezan a tomar un matiz un poco verde, que es el tema de China, por ejemplo, de cómo de a poco va volviendo un ritmo relativamente normal. Es algo que el costarricense está conversando hoy en día y está inclinando los sentimientos de la conversación. Yo creo que los medios de comunicación tenemos la obligación de educar también a nuestra población, y eso nos exige una rigurosidad muy fuerte y estar muy informados a los miembros de la prensa. Pregunta o dice el 9713 en WhatsApp, dice Randall, saludos, cada día se habla de cantidad de casos, pero nadie explica si esa es una cifra esperable en un crecimiento exponencial. Si tenemos que saber que en los próximos días la curva tendrá esa tendencia. Sí, de hecho lo dijimos ayer, pero yo con mucho gusto repito la explicación, y es la explicación que nos ha dado a la prensa el Ministerio de Salud. La primera quincena en todos los países en que ha habido una afectación del COVID, en Italia, España, Corea del Sur, por ejemplo, la primera quincena donde estamos nosotros es normal en lo que cabe, es decir, es normal, es menos de 100 casos.
Usted ve un crecimiento de 8, 10, 20, pero no ve una explosión de casos en la primera quincena. En todos los países, a partir del día 15, desde la aparición del primer caso, que en el caso de Costa Rica es el domingo 22, se nota una explosión enorme. Usted brinca de 100 a tener miles de infectados. Eso pasó en España, pasó en Italia, insisto, pasó en Corea del Sur. Hay una diferencia en esos tres países. En el caso de España y Francia, ellos tomaron medidas, España e Italia tomaron medidas como las que nosotros estamos tomando como país, las tomaron cuando se iba terminando la segunda quincena, es decir, cuando se les explotó en la cara empezaron a tomar medidas. Corea del Sur no, Corea del Sur tomó las medidas terminando la primera quincena. Nosotros hemos tomado las medidas a la mitad de la primera quincena y ojalá que eso permita que no haya una explosión, porque bien que mal, aún con 87 casos, seguimos de una manera controlada, mapeando dónde está cada uno de los casos y mapeando quién se lo pegó a quién. El problema es que cuando haya miles de casos, y eso fue lo que pasó en Wuhan, por ejemplo, ya usted no le va a poder hacer la prueba a los miles de pacientes de COVID, sino que simplemente por los síntomas usted va a tener que calificarlos como COVID activo. Y bueno, esa es la realidad. Esperamos una curva ascendente, lamentablemente, en las próximas semanas. ¿En qué lugares del país se habla más de esto? Porque hoy en el corte, Oscar, ya se hablaba de 6 provincias. La única que está exenta de casos de COVID, pero que estoy seguro llegará, es Punta Arenas. De hecho, es muy similar a cómo va enfocada la conversación. O sea, de hecho, la provincia donde se habla en menor medida es justamente Punta Arenas, específicamente. Limón ya lo venía viendo desde hace días la conversación. Liberia, por ejemplo, como cantón ya estaba generando conversación. Realmente a hoy la mayoría de las provincias están generando conversación sobre el tema del coronavirus. Punta Arenas en menor medida, no quiero decir que no lo está dando del todo, pero es la menor de las provincias que está generando conversación sobre el tema del coronavirus en función al alcance. De hecho, nosotros hicimos un mapa de calor para reflejar en qué zonas se está conversando más sobre el tema del coronavirus, y Punta Arenas tiene pintas, pero realmente no es el que más refleja mapa de calor en función a la cantidad de menciones y la cantidad de conversación que se genera a nivel provincial, siendo específicamente San José, Cantón Capital, quien más refuerza la conversación. Cartago es un factor bastante importante, está generando mucha conversación, a diferencia incluso, y Alajuela específicamente, pero esas son como las 3 provincias que más están generando conversación, seguido de Heredia, seguido de Guanacaste y Limón, y por último Punta Arenas. Específicamente la conversación realmente hoy es a lo largo y ancho del país, en mayor o menor medida dentro de las provincias, pero sí GAM termina siendo el que más genera conversación, pero Limón no se le queda de largo en función a la cantidad de conversación que está generando sobre el tema de coronavirus. Sí, pero es curioso lo de Punta Arenas, ¿verdad? Porque aunque esté el país afectado, Punta Arenas es la única provincia que no tiene casos y es la que menos habla de eso. Exacto, es un efecto bastante espejo, curiosamente, en la cantidad de conversación que se está generando, muy similar al tema de los casos. Así ha ido detonando. Ahora creo que mañana será un buen día también para hacer corte de nuevo y ver ese mapa de calor en función a cuánto aumenta la conversación en Limón, luego de que hoy en las noticias se genera el primer caso confirmado en Limón. Dice un oyente del 6489. Dice, hola Randall, saludos. Aquí por mi oficina es increíble e indignante ver que aún hay gente que sale a correr, a caminar y a jugar con niños. Estamos en una pandemia, ¿cómo se los explicamos? De ahí sale, reaccioná, porque pareciera que algunos no entienden que estamos justamente en una pandemia. De hecho, me acaba de mandar esa oyente, la del 6489, una foto en el bus. Ella va dentro del bus y la General Cañas está llenísima esta tarde. Señal de que efectivamente la gente
no está en la casa. Dice un oyente del 8950, ¿será que en Punta Arenas están atendidos al tema del calor que mata el virus? Entonces no le dan importancia. Eso es falso y eso es muy importante dejarlo en actas. El calor no mata el virus, no mata el virus, eso es mentira. Nadie ha dicho que el calor mate el tema del COVID. Hablando de información falsa y de mitos, me dijiste, Oscar, que digamos en febrero, cuando no había llegado el primer caso en Costa Rica, había un montón de fake news, tantas como que estaba el primer caso en Costa Rica. Es decir, antes del 6 de marzo yo no sé cuántas veces vi que estaba el primer caso en Costa Rica y no era oficial. Yo tengo la impresión, pero no sé si es por el círculo, cada uno tiene un círculo en el que se mueve en redes sociales, en que no, una vez que sea el primer caso, no hay tantas fake news. Hay algunos chismes irresponsables, hay fotos, digamos, de lugares donde podría haberse responsabilizado o encontrado un caso, pero yo no he visto una explosión de noticias donde usted ve que la noticia es claramente falsa y lo que busca es generar una conducta impropia, Oscar. Realmente lo que aparece después del primer caso confirmado en Costa Rica sobre el tema del coronavirus es información ni siquiera local, es información de afuera, específicamente donde se empieza a ver gráficos, donde se empieza, que aparece Costa Rica específicamente y la gente lo compara o lo da como si lo hubiese sido un estudio internacional que reflejó la métrica o los datos que aparecen ahí, pero sí hay una disminución, sobre todo porque los medios claramente empiezan a generar mucho más contenido del que ya estaban generando, que es un aspecto importante, no es que antes no generaban. Sin embargo, se empieza a ver aspectos de un volumen y también un ataque hacia los fake news y también un factor de recomendaciones dentro de la misma conversación de la gente, que lo que busca es decirle a la gente, analice lo que está consumiendo a nivel de información, vea el sitio donde se lo está llegando, vea el link que le mandaron por WhatsApp, que por WhatsApp es un factor que no se puede medir y es fácil por donde más está corriendo información falsa. Entonces, son aspectos que a manera de reportarlos, como se puede reportar un fake news en Facebook, en Twitter, en Instagram, en un sitio online, en un blog, WhatsApp en este momento debería o puede estar capitalizando la mayor cantidad de distribución de fake news dentro de los chats o los grupos de dicha plataforma. 3:08 en la tarde. Tengo que confirmarles una mala noticia. Se han sumado 2 casos más confirmados por parte del ministro de Salud, del Ministerio de Salud. 2 casos más, hay 89. Hay 2 casos confirmados en Ciudad Quesada, así lo ha confirmado el Ministerio de Salud, 2 casos más en Ciudad Quesada, así es que hay 89 casos del COVID-19 en nuestro país. Son las 3:08. Oscar, permíteme ir a una pausa comercial, regresamos para seguir hablando de la percepción de los ticos con la lamentable noticia de que hay 89 casos ya en nuestro país. 3:09, vamos a la pausa y volvemos. Matices. 3:13 en la tarde. Le pedí a nuestra jefa de información, Fede Cruz, que nos ampliara, por favor, las últimas 2 confirmaciones que existen en el país, que se dio unos minutos antes de las 3 de la tarde, respecto a 2 casos de COVID más en Costa Rica. No le robo más de un minuto, don Randall. Nada más, las buenas tardes para usted y los oyentes de Matices. Como usted lo dice, en conferencia de prensa que les llevábamos a ustedes en vivo a través de la radio al mediodía, se nos habían confirmado 87 casos de personas contagiadas con el COVID-19. Sin embargo, envió una aclaración el Ministerio de Salud y dijo que por ser una emergencia sanitaria es muy dinámica y esto está cambiando, así que se dio un corte a la población con estos datos, pero pasados minutos después de que hicieron la conferencia de prensa, se confirmaron 2 casos más en Ciudad Quesada, esto en el sector de San Carlos, así que ya estamos en 89 casos. Si usted se pregunta, bueno, ¿seguirá esto aumentando durante la tarde?
No lo sabemos, no es lo previsto porque las autoridades lo hacen en conferencia de prensa al mediodía, así que estaríamos con 89 casos hasta mañana, pero en caso de ser así les vamos a informar y a las 7 de la noche el amplio detalle de lo que pasa en Costa Rica con este nuevo coronavirus, don Randall. Gracias, Feo. Información confirmada por el Ministerio de Salud a las 3 de la tarde con 1 minuto. Confirmado entonces por el Ministerio de Salud estos 2 casos nuevos del COVID-19 en nuestro país. Regresamos con Oscar, que es el gerente de contenidos digitales de Porter Novelli, que nos estaba hablando justamente respecto a el comportamiento de la población costarricense en redes sociales. Si nos vamos al género, ¿qué me puedes decir de esos resultados, Oscar? A nivel de género, Randall, de hecho la conversación está muy centrada es medianamente equitativa. Hay una inclinación hacia el género masculino específicamente, en un 55.6% de las cuentas que están conversando en las redes sociales son hombres y un 44.4% son mujeres. Aspecto interesante de esto es la conversación está muy centrada en el público joven y adulto joven específicamente, que es un espejo de lo que reflejan las redes sociales en función a la cantidad de personas activas, pero un dato interesante de esto, Randall, es el estado familiar de estas personas, donde un gran porcentaje son cuentas que reflejan tener hijos específicamente, o sea, realmente cuentan con una familia. Entonces hay un grado de preocupación importante sobre estas cuentas o sobre estos usuarios costarricenses dentro de la conversación. 3:16 en la tarde. Ustedes tienen un ítem también, Oscar, que dicen estado familiar de quien muestra preocupación por el COVID-19. ¿A qué se refieren con eso, Oscar? Eso es el análisis de los datos públicos que muestran las personas en las redes sociales, donde han mostrado que tienen hijos o que cuentan con una familia. Ese es un aspecto donde gran cantidad de las personas que hoy en día están conversando sobre el coronavirus demuestran tener hijos específicamente. Eso es lo que significa. ¿Que la gente preocupada? Mucha de la gente que registra preocupación sobre el tema del coronavirus cuentan con hijos. Okay. Eso es como a nivel de resumen. Ok, entonces los papás y las mamás somos los más preocupados por COVID. Correcto, exacto. ¿Tienen algo sobre la edad? Sobre la edad, Randall, de hecho, el público o la gente que está más activa sobre el tema del COVID es el público de los 25 a los 34 años de edad específicamente. Representa casi el 50% de la conversación esa distribución de edad. De ahí para abajo viene el público de 18 a 24 años, seguido por el de 35 a 44 años, y de último el de 45 a 54 años, que son como los que más reflejan conversación. El público de 55 a más está activo, pero también es que en función de las redes sociales es el público que menos presencia tiene de manera pública. Ok, de manera pública. Respecto a qué se dedican la gente que conversa en esto, Oscar. Altamente periodistas, un gran porcentaje, un 21%, seguido por abogados, autores o escritores, y esto está muy reflexionado a gente bloguera específicamente, seguido por ingenieros, estudiantes, ejecutivos, y aquí hay un dato interesante que cuesta a veces que se refleje: trabajadores del área sanitaria, específicamente políticos, profesores y diseñadores son los que más están conversando sobre el tema hoy en día del coronavirus. A mí me llama la atención que los periodistas seamos tanto. Jenner, ahí pasó algo con la conexión de Skype. Vamos a ver si logramos restablecer la conexión con Oscar. A ver si lo logramos restablecer con Oscar, que sigue mientras intentamos retomar la conexión por video. Tenemos a Oscar igual vía audio. Oscar, te decía que a mí me llama la atención que seamos tanto los periodistas, porque en buena teoría los periodistas deberíamos de emitir información que es captada por otros, es decir, que los otros sean los que generen la conversación
respecto al tema. Y somos nosotros los que también posicionamos, nosotros, no los medios, nosotros los que posicionamos el tema en redes. Correcto. O sea, y ese es un aspecto importante, porque además es quien está, también quien está generando más volumen de contenidos. Entonces, y sobre todo quien más está generando alcance, que es un tema también importante sobre esto. O sea, porque no es lo mismo el alcance que puedo tener yo desde un perfil propio, por ejemplo en Twitter, al alcance que puedes tener vos, por ejemplo, que puede tener otro periodista desde su perfil de Twitter, asociado a la cantidad de seguidores con los que cuenta. Ok, entonces tiene que ver con el alcance. Tiene que ver con, son dos variables, la primera alcance y la segunda cantidad de contenido. Oscar, en términos generales, si vos te topas a alguien ahí no te topes a nadie porque no salgas de la casa. Perdón, si hablas por teléfono con alguien y alguien te dice, ¿qué tal el tema del COVID en Costa Rica? ¿Cómo le respondes? ¿En qué sentido? Perdón, Randa. ¿Me escuchás ahora sí, Oscar? Ahora sí te escucho. Ok, que si vos, te dije que no te topes a nadie, es decir, no salgas de la casa, pero si vos por teléfono, alguien te dice, ¿y qué, Oscar? ¿Cómo está el tema del COVID en Costa Rica? ¿Qué les decís? Yo les diría, básicamente, con los datos que tengo, que todavía hay mucha incertidumbre. O sea, es demasiada la incertidumbre que hay, y sobre todo el aspecto de decirme en qué te puedo brindar información veraz para poder solucionarte las dudas que tengas. Creo que es un poco, por lo menos, la ventaja con la que en Porter Noel contamos al tener herramientas de este tipo, pero sí es un factor importante donde le diría y le aconsejaría, incluso en las redes sociales, no seas alarmista, que es un factor importante. Yo creo que la alarma y el sentimiento apocalíptico que tenemos desde las redes o en el punto físico nace en las redes sociales. O sea, realmente es completamente asociado ese factor, porque al final de cuentas, cuando empezamos a ver de que, por ejemplo, el papel higiénico, la gente lo está agotando, y realmente nace por un sentimiento inyectado en las redes sociales. Entonces, un factor importante, a manera, creo que de resumen, es no crear específicamente todo lo que te está diciendo las redes sociales, detenerte a analizar, sobre todo, y por último, procesar la información que estás teniendo y cómo la vas a compartir, si la vas a compartir. Creo que ese es un tema importante a manera de lo que le diría sobre el tema del coronavirus, y sobre todo información veraz, que realmente empieza a descalificar cualquier aspecto que no le suene ni medianamente tratado por un medio local. Ok. Nos pregunta Naum Hernández, Randall, ¿qué saben de 2 casos en Ciudad Quesada? Que es cierto, a las 2:53 el Ministerio de Salud confirmó 2 casos más en Ciudad Quesada de COVID. Son 89 casos los registrados en nuestro país. Oscar, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Randall, por la invitación, y cualquier duda, consulta que tengan en el camino, nos las vamos a ver, y con gusto, si tenemos la información, se las pasamos. Oscar, ¿pediste canción? Pedí una canción específicamente de Foo Fighters. Soy fiel amante de Foo Fighters, entonces pedí la canción que se llama These Days, que es 8 días dentro de, que queda como apenas para el día. De una vez, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado. A vos, Randall. Chao, que estés bien. A las 7, la tercera, ya casi te cortamos para que no te vayas de la pantalla. A las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices. Mañana estará Vladimir de la Cruz con nosotros, y es un programa que nos podría inspirar muchísimo porque es respecto al aniversario de la batalla de Santa Rosa. Y yo estoy seguro que nos va a llenar de fervor para trabajar juntos para terminar con esto. Pero les dije que ya no voy a invitar a nadie más a la cabina en Matices, sino que vamos a hacer las entrevistas por Skype. Mañana sí van a ver a don Vladimir aquí, pero no es que me estoy desdiciendo, es porque está grabado. Grabamos el programa porque les cuento, yo iba a salir del país mañana, ya evidentemente no lo voy a hacer, y entonces había grabado el Matices del aniversario de la batalla de Santa Rosa. Hasta luego, feliz tarde, cuídense por favor.